¿Qué estábamos? Bueno, habíamos platicado platicamos la clase pasada, un breve repaso, y llegamos a Hardy-Weinberg, ¿se acuerdan? Que entonces los supuestos de Hardy-Weinberg son estas condiciones que nosotros necesitamos para que se cumplan justamente estas proporciones o lo que nos dice la ley de las proporciones de Hardy-Weinberg. Entonces, ¿se acuerdan que estas condiciones pues son entre ellas que haya apareamientos al azar, poblaciones muy grandes o poblaciones infinitamente grandes es realmente pues realmente sería la condición, que no lleguen alelos nuevos, ¿sí? Hablando en términos de que no haya ingreso de alelos tanto por migración o tanto por una generación de alelos nuevos. No quiero utilizar ahorita los términos de las fuerzas evolutivas que vamos a ver después. Y el otro de los supuestos era que los individuos tienen la misma oportunidad de dejar hijos, ¿no? Y que estos hijos a su vez también se reproduzcan y dejen hijos, ¿no? Entonces, lo que platicamos es que a lo largo del curso vamos a ir entonces rompiendo cada uno de estos supuestos de Hardy-Weinberg y también vamos a ver que está interesante porque luego vamos a ir mezclándolos, ¿no? Ahorita rompemos uno, pero en los siguientes temas vamos a ver, bueno, ¿qué pasa si nosotros mezclamos que se rompan los apareamientos al azar, pero cuando también hay selección, ¿no? Que es un tema bastante interesante. Entonces, bien, platicamos de la selección natural. ¿Se acuerdan que platicamos entonces del modelo básico de selección natural en términos de las ideas que decían Darwin igual hace más de 100 años? Ya 120 y tantos, ¿no? Ya hace más, hace muchos años. Ok. Entonces, ¿se acuerdan que también vimos, ¿no? Tenemos ciertos conceptos importantes y entre ellos, pues hablamos de la adecuación, ¿no? Cuando todos hacemos así de, la adecuación, qué padre, qué bonito concepto, ¿no? ¿Se acuerdan que la adecuación no es más que la sobrevivencia y reproducción diferenciales entre alelos y genotipos? ¿Mm? Es un concepto sumamente sencillo, pero es central en la evolución y es central también en genética de poblaciones. Aparte es un concepto sumamente romántico y bonito de cómo funciona la evolución, más allá, ideologías aparte, la selección natural funciona también en muchos casos. Vimos también el ejemplo de los mosquitos, ¿se acuerdan? Que está súper interesante, que basta una mutación en un genoma para conferir una resistencia, en este caso un antibiótico, pero que la presión, además, si la presión selectiva es lo suficientemente específica y lo suficientemente fuerte, podemos tener la misma respuesta adaptativa de manera independiente, ¿no? Que es lo que vimos en este ejemplo, que tenemos que tanto moscas como cucarachas, como mosquitos, como drosófilas, presentan esta mutación, ¿no? Que no es más que una mutación que se fue seleccionando por el mismo proceso de evolución, ¿no? En este caso por selección natural. Muy bien, entonces luego platicamos de Hardy-Weinberg, nuestro modelo básico, y vimos entonces que vamos a ver entonces la selección, pero vamos a dejar en paz los otros supuestos, ¿no? Lo de los apareamientos al azar, la población que es muy grande, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se quedó igual. Vimos entonces que el modelo básico empezamos con unas frecuencias alélicas. Este es un ejemplo interesante, un ejemplo útil, digamos, en donde supongamos que hay unos organismos, como pueden ser los peces, liberan entonces sus gametos al ambiente, hay apareamientos al azar, ¿no? Son los gametos que están liberados al ambiente. Entonces, una fracción de estos gametos, de estos huevos fertilizados sobrevive a la siguiente generación y entonces tenemos que va a haber una fracción entonces de los genotipos que sobreviven. Posteriormente hay otra vez unos apareamientos al azar y entonces a la siguiente generación vamos a tener que va a haber un cambio, ¿no? Entre estos genotipos que sobreviven y esto lo que va a producir entonces es un cambio en las frecuencias alélicas. Vimos conceptos importantes que son la adecuación absoluta. ¿Se acuerdan que la adecuación absoluta únicamente es la proporción de los individuos que existían antes y que existen después del evento de selección? Entonces, por ejemplo, aquí, pues las cuentas son fáciles, ¿no? Es 0.8, aquí 0.8 y aquí 0.5, ¿no? Entonces, en términos absolutos, también vimos que para poder incorporarla a nuestro modelo, es necesario dividirlas entre el valor máximo, en este caso el valor máximo es 0.8,
y con esto nosotros obtenemos lo que conocemos como adecuación relativa, ¿ok? Entonces, bueno, así de sencillo, nosotros incorporamos cada uno de los valores de adecuación relativa a cada uno de nuestros genotipos, o sea, P cuadrada, 2PQ, Q cuadrada, cada uno con su respectiva adecuación. Aquí ya estamos utilizando entonces la nomenclatura que usa Headrick, ¿no? W11, 12 y 22, y listo, ¿no? Entonces tenemos ya el modelo de Hardy-Weinberg básico. Entonces, ¿se acuerdan que si nosotros integramos el modelo de Hardy-Weinberg y le integramos la selección, lo que vamos a obtener es este parámetro también muy bonito, que es la adecuación promedio o adecuación promedio poblacional o adecuación por el promedio poblacional, o como puede ser el nombre corto, el nombre largo, como ustedes quieran. O bueno, W gorrito, como también se le conoce en los bajos mundos, ¿no? Entonces, la adecuación promedio o adecuación poblacional, lo que nos va a decir es, en esencia, es qué tal está yendo a la población, ¿no? Porque finalmente este valor nos va a decir qué fracción de los genotipos están sobreviviendo de una generación a la otra. De tal manera que si nosotros tenemos una adecuación promedio de 1, pues quiere decir que, al menos en términos de proporciones, todos los genotipos desempeñaron de la misma manera la siguiente generación, pero imagínense si tenemos una adecuación promedio de 0.5, pues quiere decir que le está yendo bastante mal a la población, ¿no? Quiere decir que la mitad de los genotipos que solo la mitad pasaron de una generación a la siguiente. Entonces, luego lo que vimos es que para nosotros calcular la frecuencia alélica a la siguiente generación, entonces dividimos entre el valor de la adecuación promedio poblacional, y ya con esto podemos nosotros obtener entonces nuestras frecuencias alélicas a la siguiente generación. Entonces, ¿se acuerdan aquí? Lo único que hicimos es un poquito de álgebra, está realmente sencillo. ¿Se acuerdan que realmente esta fórmula realmente es la misma fórmula que ustedes vieron en Hardy-Weinberg, ¿no? Es Q igual a Q a un medio de H más Q mayúscula, ¿no? Bueno, en este caso lo que estamos haciendo nuevamente es integrar entonces los valores de la adecuación relativa y estamos dividiendo entre la adecuación promedio o adecuación promedio poblacional, ¿no? Entonces aquí hacemos las cuentitas, está muy fácil, y obtenemos esto que es la fórmula general, que es una fórmula muy bonita. Es una fórmula que nos va a ayudar, de hecho, para hacer todos los modelos. Ahorita vamos a platicar de los distintos modelos. Y también platicamos, bueno, hicimos un ejercicio en el pizarrón. Y luego platicamos un poquito acerca del cambio en las frecuencias alélicas, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Miren, aquí está la fórmula, ¿no? El cambio en las frecuencias alélicas, o delta Q, va a estar dado entonces por el cambio que nosotros teníamos cuando teníamos Q original, Q cuando tenemos ya el evento de selección. Entonces, la resta entre Q original y Q en el evento de selección nos va a dar el cambio en en las frecuencias alélicas, ¿no? Entonces vimos cosas interesantes como que este cambio no necesariamente es constante a lo largo del tiempo. Ahorita vamos a ver, ¿no? Haciendo entonces la matemática, quedamos con esta fórmula, la vamos a ver después, igual vamos a ver con un poquito más de detalle. Pero está muy bonito porque entonces lo que nos está diciendo es que la tasa de cambio va a depender de las frecuencias alélicas. Por supuesto va a depender entonces de la adecuación promedio poblacional, y aquí dentro va implícito que va a también depender de la adecuación relativa, pero acordándonos que uno de los supuestos de este modelo es que la adecuación relativa o la adecuación o la presión selectiva va a ser constante a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces aquí es importante que en su mente guarden los dos conceptos, ¿no? No es lo mismo la adecuación relativa, acuérdense, la adecuación relativa es la que nosotros tenemos aquí, y la adecuación promedio o adecuación promedio poblacional, que es el resultado de aplicar las adecuaciones relativas en nuestro modelo de Hardy-Weinberg. ¿Okay? Y bueno, vimos estos gráficos que ahorita vamos a ver algo un poquito más interesante. Muy bien, chicos, pues eso, ahí nos quedamos, ¿ok? Entonces, vamos a cambiar. Ahí está nuestro pizarrón de alta tecnología. Entonces, vamos a recordar en el ejercicio que hicimos aquí en el pizarrón, ¿se acuerdan que nosotros teníamos una Q inicial? Era 0.5, ¿ok?
hicimos las cuentas para Q al tiempo 1 y que dio 0.745. Sí parece 4, sí parece 4. Y luego tuvimos a la Q cuadrada, perdón, Q al tiempo 2, con un valor de 0.86 y algo, ¿no? 8.86 está bien. ¿No? Entonces, si nosotros graficamos este cambio, ahí está, ¿no? Este es el valor de Q, este es el valor de la frecuencia alélica, aquí está entonces el 0.5, y aquí tenemos los distintos eventos de selección, ¿no? Este es el 0, el evento de selección 1 y el evento de selección 2. Si quieren le podemos llamar tiempo, pero los voy a dejar así para evitar alguna confusión. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros teníamos una frecuencia alélica inicial de 0.5, luego tuvimos una de 0.745 que va más o menos por aquí, y luego una de 0.86 que va más o menos como por acá, ¿no? Entonces, aquí hay cosas bien interesantes y que también están bonitas. Vamos a utilizar el rojo. Entonces, a ver, aquí, a ver, me quedó medio feo mis puntos, vamos a ponerlos. Sí, porque si este es el 1, entonces el primero va más o menos aquí en medio y el otro va como por aquí. Ok. Por aquí, más o menos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el comportamiento de de las frecuencias alélicas, tenemos que va más o menos así y... Ay, a ver, perdón que me quedó tan feo. Ok, más o menos así y el otro punto estaba más o menos acá. Es difícil usar este pizarrón, disculpen. Okay. Muy bien, vamos a ver si me salen mis dibujos, ¿ok? Ahí está. Ok, entonces se dan, bueno, esto más que línea parece una curva. Ahí está, listo. Justo no quiero que parezca una curva, por lo que les voy a platicar al ratito. Entonces, nosotros podemos observar la tasa de cambio justamente. Nosotros tenemos que, si tiramos, por ejemplo, una línea aquí, nosotros tenemos que el punto 1 va a tener una cierta magnitud en su cambio, el punto 2 va a tener una cierta magnitud en su cambio, pero algo que es bien interesante es que el punto 2 con respecto al punto 1 también va a tener una cierta magnitud en su cambio, que conocemos como la tasa de cambio. ¿Okay? Entonces, esto está bonito porque se dan cuenta que esta tasa de cambio no es constante. Es decir, que si nosotros tratáramos de tirar una línea aquí, esta línea no se va a ajustar perfectamente, a pesar de lo que diga mi gráfico tan horrible, sino lo que vamos a ver es que esta línea realmente tiene un comportamiento más parecido a una curva. ¿Ok? Más o menos. ¿Ok? No es una línea, entonces es una curva. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es la diferencia en que sea una curva y no una línea? Lo que nos está diciendo en esencia es que la tasa de cambio de las frecuencias alélicas no va a ser constante. ¿Okay? Eso es importante. Y no va a ser constante también dependiendo del modelo que nosotros estemos observando. Y también vimos otra cosa que también estaba muy interesante, que era, si nosotros hacemos nuevamente, ahí todavía estoy en la pantalla, muy bien, hacemos un valor, un gráfico de la W promedio, la W promedio poblacional, al tiempo 0, al tiempo 1 y al tiempo 2. ¿Se acuerdan? La W promedio o la W, la adecuación poblacional, también tenía un cambio. ¿Se acuerdan? Al principio teníamos una adecuación de una adecuación promedio de 0.51. Esta adecuación promedio subió a punto 752 en la primera, y luego subió a punto, ay, ya no la calculamos, bueno, pero créanme que sube punto 8. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos cosas, ¿no? El patrón es bastante claro, que conforme aumenta el alelo que le va bien a la selección, pues, ¿qué es lo que va a pasar con la adecuación? Pues que va a aumentar, ¿no? Y nuevamente, el cambio en la adecuación tampoco va a ser lineal, va a depender entonces también de los modelos, ¿ok? Ok, eso es lo que vimos entonces la clase pasada. Entonces, Perdón, una pregunta. ¿te escuchó?
El crecimiento en la adecuación poblacional, en la media Dime. poblacional, es como, está relacionada, o sea, tiene una proporción del aumento de Q. A eso vamos, muy buena pregunta, y justamente a eso vamos. Pues, Entonces viene un concepto también bastante bonito que de hecho es lo que vamos a discutir la clase de hoy, que vamos a platicar, es justamente este comportamiento. ¿Qué pasa si nosotros aquí tenemos a Q y nosotros tenemos en el otro eje a W? Luego por eso termino con las manos mugrosas. Vamos a usar el borrador. W promedio. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Es justamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ay, se ve bastante chueco. Créanme que aquí se ve derecho, pero es por el ángulo de la cámara. Voy a tratar de que se vea un poquito más. Listo. Ahí se ve más recto aquí. Muy bien, ahora sí. Aquí está Q. Muy bien, la frecuencia alélica de Q. Entonces aquí tendremos más o menos 0.5 en términos de su frecuencia. Entonces, claro, aquí vamos a pensar en términos de Q. Si Q es el alelo beneficiado, ¿se acuerdan que en nuestro ejemplo que nosotros hicimos, Q, el valor de adecuación relativa vamos a ponerlo en términos de los alelos para que sea más claro, a uno, ¿se acuerdan que a uno tenía una adecuación relativa de 0? A1 a 2 tenía una adecuación relativa de 0.52 y a2 tenía una ecuación relativa de 1, ¿no? De ahí que entonces el alelo Q sea el alelo bueno, el alelo beneficiado por la selección, o si lo quieren ver, el alelo menos castigado, como ustedes quieran verlo. Entonces, aquí tenemos también un razonamiento bastante importante, ¿no? Nosotros tenemos que el valor de adecuación promedio siempre va a ser mayor conforme mayor sea el valor de Q. De tal manera que ustedes imaginen un momento, no es el caso de nuestro modelo, pero imaginen un momento que en qué momento sería el valor máximo de nuestra adecuación promedio poblacional. Pues el valor máximo de nuestra adecuación promedio poblacional sería entonces en el ideal cuando nosotros tuviéramos únicamente Qs en nuestra población, es decir, cuando Q fuera igual con 1. Lo cual es lógico, ¿no? Si nada más tenemos alelos de estos y no tenemos ningún alelo de estos, ni siquiera en los heterócigos, pues entonces la población va a estar en su mayor adecuación, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo va a cambiar la adecuación con respecto a la frecuencia alélica? Pues nosotros empezamos a hacer algunos gráficos y vimos que más o menos se comportaba así. Ay, es complicado dibujar en... Ok, algo así, ¿no? Nosotros tenemos esto. Ajá. Entonces, esto está bien, bien interesante. Ahora, vamos a suponer un caso hipotético en donde tenemos muy poquitas Qs. ¿Cuál va a ser la adecuación promedio de nuestra población si tenemos poquitas Qs? Pues va a ser entonces muy baja, ¿no? Vamos a tener probablemente una Q así y entonces vamos a tener que la población tiene una adecuación promedio muy, muy baja, ¿no? Lo cual es lógico porque tenemos entonces muchos alelos chafas, ¿no? Digo, en el extremo, si tuviéramos puros alelos chafas, pues la población se muere, ¿no? No tiene adecuación. Muy bien, ok. Entonces, vamos a continuar. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, dudas, comentarios? Esto realmente es todavía es un repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿Alguien tiene algún...? Nada, muy bien. De hecho, en la clase anterior me preguntaron, oye, ¿y no nos contaste qué pasó con la frecuencia del alelo castigado, ¿no? ¿Se acuerdan que nuestro modelo era como un modelo como de una dominancia incompleta, ¿no? Algo así? Entonces me preguntaron, oye, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con nuestro alelo? Bueno, pues ahorita vamos a ver, ¿ok? Vamos a compartir otra vez esta pantalla. Listo. Muy bien. Listo. Ok. Perdón, ¿ven mi pantalla? Sí.
Sí, Sí. perfecto. Gracias. Muy bien, entonces vamos a utilizar este programa que se llama Allele A1 o Allele A1. Y vamos a, por ejemplo, vamos a meter nuestro modelo que nosotros hicimos, ¿no? En donde tenemos que la adecuación del alelo del genotipo A1 es de 0, ¿se acuerdan? La adecuación relativa del heterócigo es de 0.52 y la adecuación relativa del A2 entonces es de 1, ¿ok? Y vamos a ponerle poquitas generaciones. Ahorita vamos a dejarlo en 20 generaciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es el comportamiento. Si ven, este realmente es el modelo que nosotros hicimos. Tenemos una frecuencia alélica de 0.5. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con el alelo. En este caso estamos graficando el alelo chafa. Vamos a graficar el alelo bueno, es decir, Q. Listo. ¿Okay? Entonces, observen aquí, está bien interesante. Nosotros, ¿se acuerdan? Nosotros calculamos entonces la frecuencia alélica, bueno, esta era la inicial, luego la frecuencia siguiente que era de 0.7 y luego la otra frecuencia que era de 0.80 y tantos, ¿no? Entonces, ¿ven qué es lo que pasa aquí? Pasa lo que nosotros ya habíamos predicho. Entonces, si nosotros tenemos un alelo que es bueno, lo que va a pasar es que va a aumentar. Pero también vimos algo que nosotros discutimos hace un momento, o que más bien yo les platiqué hace un momento, que la tasa de cambio de la frecuencia del alelo bueno o de las frecuencias alélicas en general no va a ser constante, o más bien va a depender del modelo que nosotros estemos utilizando. Entonces, aquí se ve muy claramente que la tasa de cambio no va a ser constante. Esto no es una línea, sino esto es una curva, ¿ok? Y vamos a ver aquí que nosotros tenemos que hay un momento en el que aparentemente la curva se asintotiza. Y una de las ventajas de este programa es que nosotros podemos ver entonces la frecuencia del alelo A1. Y de hecho, si ven, tiene una frecuencia muy bajita de, bueno, en este caso de 1 por 10 a la menos 6, o sea, son frecuencias alélicas muy bajas, pero si nosotros hacemos esto, digamos, vamos a hacerlo para 100 generaciones, y nosotros vemos que realmente el alelo nunca se pierde. ¿Y por qué no se pierde? Ya lo hemos platicado. No se va a perder porque se encuentra entonces escondido en los heterócigos. Y acuérdense que uno de los supuestos de este modelo es que el tamaño de la población es infinito. Por eso, entonces, la frecuencia de este alelo chafa puede ser infinitamente pequeña, por lo cual jamás se va a perder de la población, al menos en nuestro modelo. ¿Okay? Entonces, a la pregunta que habíamos hecho, pues no se pierde el alelo. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo una población infinitamente grande, en cuya población puede haber frecuencias alélicas infinitamente pequeñas, ¿no? Entonces, incluso si nosotros hiciéramos, por ejemplo, 500 generaciones, no sé si le alcancen los decimales. Ajá, miren, vamos a tener que el alelo chafa va a tener una frecuencia tan baja como esto, pero se va a mantener entonces en la población. Muy bien. Ok. Entonces, platicamos que entonces el cambio en las frecuencias alélicas va a depender entonces, por supuesto, de la adecuación, pero ¿se acuerdan que también dijimos que el cambio en estas frecuencias alélicas va a depender también de las frecuencias alélicas en sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, imagínense, aquí tenemos la frecuencia del alelo. ¿Qué pasa si en una población tenemos como frecuencia inicial que el alelo chafa, es decir, este P, se encuentra en una frecuencia alélica muy alta, de 0.9? Entonces, en su mente, inmediatamente va a decir, bueno, si este alelo no funciona bien, lo que va a pasar es que va a haber una disminución en su frecuencia y entonces va a haber un aumento en la frecuencia del alelo que funciona bien. Bien, pero ¿cómo imaginan ustedes en su mente que va a ser este cambio? Vamos a ver. Muy bien. Entonces, si ven, igual, al principio, en las primeras generaciones, vamos a hacer 15 generaciones para que se vea el cambio. Entonces, nuevamente, si ven el cambio en las primeras generaciones, de hecho aquí lo tenemos, esta es la frecuencia del alelo chafa, pero si ven, perdón, el alelo, originalmente el alelo bueno está en una frecuencia de 0.1, en la primera generación pasó a una frecuencia de 0.55,
En 2 generaciones pasó a una frecuencia de 0.77, en la siguiente generación a una frecuencia de 0.88 y en 4 generaciones pasó de una frecuencia de 0.1 a una frecuencia de 0.94, ¿no? El alelo que funciona bien. Es decir, que bastaron 4 generaciones para que cambiara la frecuencia. Entonces se dan cuenta que también la tasa de cambio o esta velocidad con la cual va a ir cambiando las frecuencias alélicas va a depender entonces, por supuesto, del desempeño de este alelo, pero también va a depender de la frecuencia que nosotros tengamos de este alelo. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos una población que tiene muchos alelos muy malos, el cambio entonces va a ser muy rápido. Si, por el contrario, imaginemos que tenemos en esta población alelos que son buenos o que son beneficiados por la población, va a haber cambio, por supuesto, pero ¿cómo es esta tasa de cambio? Esa tasa de cambio va a ser más lenta, ¿ok? Entonces, de ahí, ese es el resumen realmente de lo que vimos hace unos momentos, es lo que nos está contando esa fórmula, ¿no? En donde nosotros entonces tenemos varios factores que van a influenciar la tasa de cambio y, por supuesto, esto va a depender de las frecuencias alélicas iniciales o las frecuencias alélicas a partir de las cuales nosotros estemos midiendo la selección. Miren, ¿está bien? Este programa se encuentra disponible en la red si ustedes quieren usarlo y de hecho también se encuentra en la versión completa de Linux, no en la versión ligera, sino en la que ustedes tienen de máquina virtual. También lo tiene ahí. No decidí no instalárselo a la versión ligera porque no sabía si iba a funcionar. De hecho, todavía no sé si va a funcionar. Entonces, bueno, si ustedes quieren echarle un ojo al programa, de todos modos se encuentra en la red. Así se llama A1 y se pueden hacer las simulaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este sería el caso que nosotros hicimos en nuestro ejemplo. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a hacer otros ejemplos también que sean interesantes. Por ejemplo, vamos a regresar esta vamos a ponerle clic para que nos deje todo como estaba. Vamos a suponer que tenemos un caso así, miren. Tenemos entonces que la frecuencia del alelo P1, en este caso es de 0, quiere decir que se mueren. Tenemos entonces que el genotipo heterózigo tiene una adecuación de 1 y que el genotipo homózigo para el otro alelo tiene una adecuación también de 1. ¿Qué tipo de dominancia tendríamos? ¿Qué sistema tenemos aquí, chicos? ¿Dominancia completa? Exacto. Tenemos un caso de dominancia completa, en donde Q domina por completo contra P y de tal manera que el heterózigo tiene la misma adecuación. Y esto también es como lo que conocemos como un letal recesivo, ¿no? Entonces es un alelo que en su manera homóziga resulta letal, pero que en la manera heteróziga no causa ningún daño porque es recesivo. ¿Ok? Entonces, miren, esto está interesante. ¿Ustedes qué creen que pase con este alelo? Lo tenemos, ay, no sé qué copia ahí. Aquí uno, a ver. No sé, copié ahí algo que tenía en el portapapeles. Bueno, 0.5, ¿no? Supongamos que hay una población que tiene 0.5, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver. Muy bien. ¿La vieron? Entonces, lo que va a ocurrir es que este alelo va a tender a disminuir en su frecuencia alélica. Pero ya vieron que está súper interesante, a pesar de que es un alelo recesivo, bueno, más bien, a pesar de que es un alelo letal, debido a que este alelo es recesivo y permanece escondido en los heterócigos, realmente no se purga de la población. Miren, vamos a hacerlo ahora para 50 generaciones. Entonces, de hecho, miren, si ven, en 50 generaciones, el alelo letal recesivo todavía tiene una frecuencia relativamente alta. Se dan cuenta, es de 0.01, casi 1.02, que para ser un alelo que causa la muerte del organismo en su estado homózigo, es una frecuencia bastante alta, ¿ok? ¿Qué pasa si este alelo se encuentra en una frecuencia, en la misma población, pero lo tuviéramos, bueno, en otra población y lo tuviéramos en una frecuencia más baja? Dígase, por ejemplo, de 0.2, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Nuevamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces el alelo
feo, el alelo chafa, va a disminuir en su frecuencia alélica, pero miren, está simpático. Nuevamente ven que la tasa de cambio va a ser más lenta. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos una población en donde tuviéramos prácticamente puros de estos alelos recesivos letales? Que puede ser, por ejemplo, el caso de una población en donde se aplica algún insecticida, por ejemplo, y que la resistencia está codificada, o más bien que el alelo que se afecta por esta insecticida es un alelo recesivo, ¿no? Y es letal. Entonces, ¿qué pasaría si lo tuviéramos en una frecuencia muy alta en la población? Nuevamente, vamos a ver, vamos a poner todas las líneas. Este es cuando el alelo letal recesivo se encuentra en una frecuencia alta. Este va a ser cuando se encuentra en una frecuencia de 0.5 y este cuando se encuentra en una frecuencia de 0.2. Entonces, lo que vemos es que al final de las simulaciones, la frecuencia alélica final de este alelo que es chafa, que no funciona, que de hecho no funciona para nada de manera recesiva, tiene una adecuación de 0, es similar, tenemos una frecuencia alélica muy baja, pero nuevamente, la velocidad entonces en la cual va a producirse el cambio va a depender entonces de su frecuencia alélica inicial. ¿Ok? Miren, está coqueto, ¿no? Muy bien, eso en el caso, por ejemplo, de un letal recesivo, ¿no? De ahí también estos problemas. En este ejemplo, vemos también cuál es el asunto con los letales recesivos y por qué podemos tener, por ejemplo, los problemas de endogamia, ¿no? Cuando nosotros tenemos enfermedades que pueden ser recesivas, que a lo mejor son mutaciones que las traemos en nuestros genes, pero al ser recesivas y al ser raras, pues realmente no va a pasar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no las vamos no van a estar nunca en estado homózigo, sino los vamos a guardar nosotros en estado heterózigo. Pero, por ejemplo, si a alguien le gusta a su primo o su prima y por pura mala pata heredaron los dos ese alelo letal recesivo, bueno, pues puede causar entonces problemas en la sobrevivencia. Eso vamos a platicarlo más cuando hablemos de endogamia, ¿ok? Vamos ahora a cambiar de modelo. Entonces tenemos este, que es el modelo letal recesivo. Era bastante predecible lo que iba a pasar. Vamos a cambiar ahora, por ejemplo, con distintos grados de dominancia, que es algo bastante interesante, ¿no? Supongamos que tenemos ahora un sistema en donde tenemos una adecuación relativa de 0.3, tenemos una adecuación de 0.8, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando entonces de una dominancia incompleta tal vez, más o menos funciona más o menos a la mitad de lo que funciona el otro homózigo, ¿no? Más o menos funciona a la mitad. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Okay? Tenemos aquí 0.5. Entonces, si ven, va a pasar nuevamente lo que nosotros esperábamos. Vamos a tener que la frecuencia del alelo bueno, del alelo que funciona bien, tiene una adecuación relativa de 1, pues va a aumentar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Vamos a ponerle que nos los pinte de otro color. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos el modelo de dominancia? Es decir, que el alelo castigado por la selección en manera recesiva sigue teniendo 0.3 de adecuación, el alelo homózigo que es beneficiado por la selección tiene una adecuación relativa de 1, pero ¿qué pasa si la dominancia cambia? ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una adecuación de 0.4? Quiere decir que el alelo recesivo castigado por la selección, tiene más o menos tiene, digamos, una dominancia sobre el otro. ¿Qué pasaría? Vamos a ver. ¿Qué pasa si entonces nosotros acercamos aún más esta dominancia que sea prácticamente dominante? ¿Qué es lo que observan, chicos? ¿Cómo afecta la dominancia en la tasa de cambio? En la tasa de cambio de las frecuencias alélicas. Cambia más rápido, ¿no? Claro, exactamente, muy bien. O sea, entre mayor sea la dominancia del alelo malo, pues la tasa se va a acelerar, lo cual es lógico, ¿no? ¿Y qué va a pasar al final con este alelo? Pues lo mismo, no va a desaparecer entonces de la población, pero sí va a estar en una frecuencia alélica muy pequeña, ¿ok?
Eso está bien. Y por otra parte, si nosotros nos vamos hacia el otro lado de la dominancia, entonces se acuerdan, por ejemplo, vamos a limpiar nuestros gráficos. Por ejemplo, con punto 9, ¿no? Que es decir, que haya una dominancia más cercana hacia el alelo bueno, que el alelo bueno sea el dominante. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tener esto, y si nosotros aumentamos la dominancia del alelo bueno, y si, bueno, si la ponemos igual, pues no va a pasar nada, ¿no? 95. Ahí está. Miren, está simpático, ¿no? Ok, vamos a ver ahora, vamos a regresar a un modelo un poquito más básico. Tenemos, por ejemplo, este modelo 0.5, en donde tenemos... Bien, y vamos a poner una frecuencia alélica un poquito más interesante, una frecuencia alélica inicial de 0.25, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es el que le va mejor? Es al heterócigo, ¿no? Entonces estamos suponiendo un gen en donde el genotipo heterócigo es el que tiene la mayor adecuación y que los genotipos homózigos son los que tienen la adecuación más baja, ¿no? Bien, vamos a ver qué ocurre. Ok, vamos a ver qué pasa si yo cambio la frecuencia alélica inicial. Por ejemplo, la ponemos en punto 35. Vamos a ver qué pasa. Ok. ¿Qué pasa si la ponemos, por ejemplo, en 0.75? ¿Qué pasa si la ponemos en 0.85? ¿Qué está pasando ahí, chicos? ¿Qué ven? Pues se fija en punto 5, ¿no? Porque hay ventaja en el heterocigoto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Pero qué más me pueden decir? O sea, sí, está bastante interesante, ¿no? Estamos viendo, uno, que las frecuencias alélicas nuevamente están afectando nuestra tasa de cambio en las frecuencias alélicas. ¿Pero qué está pasando? Que estamos llegando a punto 5. ¿Y por qué estamos llegando a punto 5, chicos? Porque se maximiza la heterocigosis. Muy bien, ¿quién eres? Georgette. Muy bien, muchas gracias. ¿Escucharon todo, chicos? Dijo que porque se maximiza la heterocigosis. ¿Por qué? Porque en un modelo de un locus con dos alelos, la heterocigosis máxima se alcanza cuando los alelos tienen la misma frecuencia alélica. Es decir, cuando tenemos punto 5 y punto 5, se alcanza la heterocigosis máxima. Y en este caso, si la heterocigosis máxima, si la adecuación máxima la tenemos con los heterócigos, ¿qué quiere decir esto? Que entonces la adecuación promedio poblacional va a estar optimizada o va a ser mayor cuando las frecuencias alélicas sean iguales. Vamos a observar ahora este gráfico que está aquí a un lado. Ahorita lo he estado omitiendo, pero ahorita ya lo vamos a ver. Esta es la adecuación promedio o la adecuación promedio poblacional. Y aquí tenemos la frecuencia del alelo A1. ¿Ok? Entonces, miren, aquí también se ve bastante bonito. En este caso, imagínense que en este modelo, si nosotros solo tuviéramos puros alelos A1, nosotros tendríamos que la adecuación sería subóptima. Si nosotros tuviéramos, por otro lado, puros alelos A2, que sería este caso, la adecuación también sería subóptima. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos la adecuación mayor cuando tenemos a los alelos en la misma frecuencia. Esta pancita que vemos aquí es lo que nosotros también podemos conocer como pico adaptativo, que es lo que le gustaba a Wright en sus topologías adaptativas, también podemos llamarle aquí, ¿no? Entonces tenemos que podemos tener distintas combinaciones de las frecuencias alélicas y estas distintas combinaciones nos van a dar distintos valores de adecuación promedio poblacional, pero se dan cuenta que va a haber entonces, en este caso, una cierta combinación precisa en donde se va a optimizar la adecuación. ¿Ok? Muy bien. Oigan, pero ¿qué pasaría si tenemos exactamente el mismo sistema, pero en donde, por ejemplo, tenemos punto 35, tenemos que el alelo A1
bueno, se ve aquí, ¿no? Pero bueno, que el alelo A1 le va un poquito peor que el alelo, bueno, bastante más peor, que le va peor que el alelo A2 en sus estados recesivos. ¿Qué esperan aquí? ¿En dónde tendríamos que no es fijación, realmente es este valor de equilibrio? ¿En dónde creen? ¿Creen que esté, por ejemplo, en punto 5? ¿Estará en punto 5? Pues no, se va a mover. No, se va a mover. ¿Hacia dónde se va a mover este valor? Se va a mover hacia mayor frecuencia de A2, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando tenemos este modelo, lo que va a pasar es que se va a mover para aumentar la frecuencia del alelo beneficiado, ¿no? En este caso, A2. Vamos a ver si aquí ya hubo. Ajá. Entonces, de hecho, miren, está bonito porque aparte si ven, en la generación número 50 se llega a un equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente, si se cumplen los supuestos de Hardy-Weinberg, recuerden también, ahorita tenemos los supuestos de Hardy-Weinberg, exceptuando el de selección. Y nosotros estamos asumiendo que los apareamientos son al azar y que la población es infinitamente grande. Si tenemos esas dos condiciones, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este alelo, entonces, en las frecuencias alélicas van a llegar no a una fijación, pero van a llegar a un equilibrio en 46 generaciones en nuestra población. De tal manera que si nosotros, por ejemplo, aumentáramos la adecuación relativa del alelo A2 en su estado homósigo, por ejemplo, la aumentamos en 0.85, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo mismo, solo que vamos a tener que la frecuencia del alelo que funciona bien va a ser mayor si este es beneficiado, ¿no? Y lo mismo que, por ejemplo, si tuviéramos 0.95, en este caso, si vemos, todavía no se llega a un equilibrio. Llegamos a la generación 50 y todavía no llegamos a una frecuencia alélica en el equilibrio. Entonces, si nosotros nos regresamos a los gráficos que tenemos en este lado, tenemos entonces que la adecuación mayor poblacional, es decir, a la población le va mejor, si nosotros tenemos la mayor frecuencia de este alelo que le va bien, ¿no? Y nosotros tenemos una peor adecuación si nosotros tenemos una alta frecuencia de este alelo que le va mal o que no le va tan bien. ¿Ok? Muy bien, entonces este programa es bastante útil. Nosotros podemos diseñar nuestras simulaciones, por ejemplo, poner también ya valores, incluso no es necesario que se pongan valores de adecuación relativa, es decir, no tiene que haber un 1 necesariamente aquí, puede ser cualquier valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren este caso que sería un caso de nuevamente ventaja del heterócigo, pero tenemos que hay una pequeña diferencia entre las adecuaciones y vemos que entonces el equilibrio se va a alcanzar aparte muy rápido, y se va a alcanzar en ¿cuántas generaciones fueron? Aquí está, ¿no? En la generación 32, ¿ok? Y vamos a ver entonces aquí nuestra topología adaptativa, en donde tenemos que el pico adaptativo o el pico en donde le va mejor a la población, pues justamente va a estar más o menos en la frecuencia alélica de 0.45 para el alelo chafa o 0.55 para el alelo bueno. Y miren, vamos a ver ahora sí cuál es el cambio, este es delta, cuál es el cambio en las frecuencias alélicas. Entonces, este también está bastante bonito porque si ven el cambio no solo va a cambiar, el cambio no solo va a cambiar, la tasa de cambio de las frecuencias alélicas no solo va a tener una fluctuación en términos de cantidad, sino también de signo. De tal manera que, si ven, hay un momento en el cual va a cambiar muy rápido, de repente va a cambiar muy poco, de repente va a volver a cambiar, pero vamos a tener, este es el 0, vamos a tener un punto en el cual no va a haber un cambio en las frecuencias alélicas, por supuesto no va a haber un cambio porque nosotros llegamos entonces a un equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos nuestras frecuencias alélicas y las vamos iterando, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos vamos a quedar entonces en la misma frecuencia alélica, no va a haber cambio. ¿Ok? Muy bien, entonces, no era, vamos aquí, vamos acá. Entonces, para comprobar esto, vamos a hacer unas cuentas súper rápido. Vamos a hacer el modelo básico de, el modelo de selección natural, en donde tenemos
Vamos a ponerlo en términos de alelos para seguir la misma nomenclatura. Este es el ejemplo que nosotros vimos. Vimos además que A1, A2 era el que le iba bien en la selección. Ajá. Y A2, ay, perdón, este es el heterócigo. Listo, heterócigo. A2, A2 era 0.5. De hecho, en nuestro gráfico vimos que entonces teníamos algo así y teníamos que las frecuencias, aquí vamos a ponerle esto, para que esté bien. Y teníamos además, ¿se acuerdan? Esta es la adecuación, esta es la frecuencia alélica, en este caso de P, bueno, o de Q, realmente no importa porque les está yendo igual. ¿Se acuerdan que entonces teníamos algo así, en donde aquí tenemos a 0.5, 0.5, ¿no? Aquí es donde tenemos entonces el máximo. Entonces, está interesante. Estas son las adecuaciones relativas. Vamos a quitarle estos iguales para que no se preste a confusión. Ahí está. Ahora sí. Entonces, ¿qué pasaría si yo sustituyo esto en mi fórmula general, que nosotros ya vimos, ¿no? ¿Se acuerdan de la fórmula general, que está súper bonita, que es Q a la siguiente generación? Va a ser igual a la adecuación relativa de P a la primera generación por Q a la primera generación por la adecuación del heterócigo más Q cuadrada por la adecuación del homócigo de Q. ¿Qué va a pasar entonces? A ver, hagamos las cuentas, a ver quién me gana. Las voy a hacer aquí. Entonces tenemos que Q a la siguiente generación. Acuérdense, tenemos que las frecuencias alélicas son, las voy a poner aquí, es P igual a 0.5 y Q es igual a 0.5. ¿No? Es el ejemplo básico que vimos hace ratito. No sé si se alcanza a ver, creo que sí se alcanza a ver. ¿Okay? Entonces, hagamos las cuentas, chicos, a ver quién me gana. ¿Okay? Entonces, sustituyendo, vamos a tener que es 0.5 por 0.5 por la adecuación, que es esta, ¿no? Entonces sería esto por 1, entonces realmente se queda igual, más 0.5, en este caso, al cuadrado, por su adecuación, que es esta, que es 0.5, sobre la adecuación promedio poblacional, que en este caso sería 0.5 al cuadrado por su adecuación, que es 0.5, más 2 por 0.5, más, 0.5, que es la frecuencia alélica, por la adecuación, que es de 1, por 1. Me faltó línea. Hoy ya no se ve. Ay, ¿por qué no me dicen que no se ve? A ver, vamos a alejar un poquito. Ok, ahí está, mira, así lo estoy haciendo. A ver, háganlo ustedes, porque yo ya no quepo en el pizarrón. Entonces, ¿cuánto les dio? Si ustedes sustituyen. De hecho, ya deben de saber cuánto sale, ¿no? Pero a ver, díganme, ¿cuánto sale? ¿Cuánto salió, chicos? ¿Nadie? Uy. Sí, ok, sí, contéstenme porque no sé si no le estoy... Es Ajá. 0.375. No. ¿Entre qué? O sea, la de arriba y... Lo de arriba. No sé, pues ya lo borré. Ya. A mí me salió eso. Bueno, tomando en cuenta que la W poblacional a los 2 0.5 es 1, ¿no? Ajá. ¿La qué? ¿Cuál? ¿La adecuación es punto cuánto? O sea, no, la adecuación poblacional es 1, ¿Cuánto es? ¿no? ¿Es 1 la adecuación No es 1. poblacional? No, no es 1. No es 1. No, calcúlenla. Lo que pasa es que yo estoy haciendo la cuenta, pero ahí no la calculé.
¿Cómo calculamos? Acuérdense, P cuadrada por su adecuación más 2PQ por su adecuación, 1, 2, más Q cuadrada, ok, por su adecuación, ok. No lo den por hecho, vamos a calcular la adecuación. Entonces aquí en sí sustituimos la adecuación promedio poblacional. ¿Cuánto? ¿Punto 5? ¿Punto 5 qué? Es la frecuencia de Q. Exacto. Q a la siguiente generación fue 0.5. Muy bien, exactamente. Espero que a todos les haya salido. ¿Qué quiere decir esto? Que Q a la generación siguiente es de 0.5, que esto es igual a Q a la generación anterior. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos esto muchas veces, se va a mantener estable. Acuérdense de lo que vimos en nuestra simulación, chicos. Aquí lo tenemos. Vamos a verlo. Si tenemos entonces unas frecuencias alélicas iniciales de 0.05, pongamos aquí 0.5 y 0.5, es exactamente lo que está en el pizarrón. Vamos a limpiar. Pues vamos a tener una raya. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber cambio en las frecuencias alélicas, que es justamente lo que tenemos aquí. Y ya lo comprobamos utilizando la fórmula general. Si nosotros sustituimos, las frecuencias alélicas no van a cambiar. Y es cuando nosotros decimos que nosotros tenemos entonces que Q en el equilibrio, o Q subíndice E, es igual a 0.5. ¿Ok? Si no me creen, hagan sus cuentas y van a ver que sale, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta combinación de frecuencias alélicas con esta combinación de adecuaciones, vamos a tener que las frecuencias alélicas ya no van a cambiar a lo largo del tiempo. Y esto es una característica de este modelo que nosotros conocemos como ventaja del heterózigo o que también conocemos como selección balanceadora. ¿Por qué? Porque la selección balanceadora va a estar propiciando que se mantengan estas frecuencias alélicas, lo cual a su vez está propiciando que nosotros tengamos una mayor cantidad de heterózigos, es decir, una mayor cantidad de diversidad genética. Y obviamente esto, como lo vimos en las simulaciones, se va a cumplir tanto cuando nosotros tenemos estos valores, pero también se va a cumplir si nosotros tenemos, por ejemplo, 0.6, digamos, y 0.4. También, la única diferencia es que el equilibrio va a estar en otro lado. Y nuevamente, si nosotros, que no lo vamos a hacer, pero si nosotros quisiéramos comprobarlo, podemos entonces sustituir estos valores de adecuación que yo les puse en el ejemplo, ¿no? Así 0.4 y 0.6 me parece que era. Vamos a tener entonces que la adecuación en el equilibrio va a estar más bien, va a estar movida, digamos, va a estar movida hacia este lado, aquí al 0.6. Bueno, imagínense que está de manera proporcional. Y vamos a tener que va a haber un equilibrio, pero este equilibrio va a ser en otro valor de las frecuencias alélicas. ¿Ok? Muy bien. Hagan sus cuentas, es buen ejercicio. ¿Sale? Vamos a continuar. Ok. ¿Dudas, chicos? Yo, Jaime, ¿podrías volver a mencionar lo de el pico adaptativo y el promedio de la adecuación promedio, perdón? Ajá. Ok, vamos a regresar entonces aquí. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de pico adaptativo, por ejemplo, en este caso, en donde la frecuencia alélica en el equilibrio es de 0.4, van a ver entonces la mayor adecuación se va a dar cuando nosotros estamos en el equilibrio, que es justamente cuando estamos aquí. Es cuando nosotros vamos a tener el mayor valor de adecuación promedio poblacional. ¿Se dan cuenta que este valor de adecuación promedio poblacional no necesariamente es de 1? De hecho, si lo estimaron, algo que seguramente les llamó la atención y fue el error con el primer cálculo es que asumimos que la adecuación promedio poblacional iba a ser de 1 y no es de 1, pero sí es el óptimo al que llega la población. ¿Ok? Entonces, el pico adaptativo es cuando nosotros tenemos la
adecuación promedio poblacional en su valor óptimo, cuando a su vez nosotros tenemos las frecuencias alélicas que se encuentran en equilibrio. Acuérdense, y además este es una característica de este modelo particular, que es el modelo de ventaja del heterózigo o el modelo de selección balanceadora. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Yo ¿De tengo qué? una duda. Dime. ¿Qué tiene que pasar para que la adecuación promedio sea 1? O sea, ¿eso sería que no hay selección o que todo es Qué selección? buena pregunta. Bueno, uno, que no hay selección, ¿no? O que se fijara uno de los alelos que son buenos, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí va a haber la fija. Imagínate, ¿qué pasa si se fijara este alelo, el de punto 6? Pues realmente la adecuación promedio poblacional estaría mal, ¿no? ¿Qué pasa si se fija este? Pues también. O sea, entonces se dan cuenta que en este tipo de modelos, que son muy bonitos, tenemos un pico, pero este no necesariamente es de 1. Lo que, para tener una adecuación promedio de 1, por ejemplo, se puede dar en casos, por ejemplo, miren, vamos a hacer un caso también hipotético. Este es de 0, este es de 0 y este es de 1. En este caso tendríamos un ejemplo de letal dominante, ¿ok? En donde tenemos que el alelo chafa, que es letal, tiene entonces dominancia, el heterózigo también es letal, y el homózigo recesivo es el que tiene una adecuación de 1. Vamos a limpiar. Vamos a suponer que el homózigo recesivo beneficiado tiene una frecuencia de 0.1. Vamos a ver qué pasa. ¿Okay? Entonces, si ves, aquí sí llegamos a realmente no es equilibrio, aquí a lo que llegamos es una fijación. Es decir, en una generación perdimos entonces a los alelos chafas, ¿no? Porque tenemos tanto expresión del homózigo dominante como del heterózigo dominado, digamos, o con dominancia. Los dos se mueren y entonces tenemos ¿no? Este es un ejemplo bastante básico, pero por ejemplo, sería una manera en la cual nosotros tendríamos entonces una adecuación relativa una adecuación promedio poblacional de 1. Obviamente esta adecuación pues va a depender también de cómo le esté yendo realmente esto, ¿no? Porque estamos hablando de adecuaciones relativas. ¿Okay? Muy bien, vamos a seguir adelante, chicos, y luego seguimos con preguntas. Tengo que acabar esto. Muy bien. Entonces, ya vimos que entonces vamos a ver que el comportamiento de las frecuencias alélicas va a depender de las adecuaciones de cada uno de los genotipos y con esto nosotros podemos explorar distintos modos de selección, que es realmente lo que vimos. Si ustedes ya empezaron a leer su capítulo de Headrick, ya vieron que Headrick lo que hace después de presentarnos el modelo básico de selección con la fórmula general de selección, lo que hace Headrick es presentarnos los modelos específicos para cada uno de los casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el modelo inicial en donde todas las adecuaciones son iguales. Si todas las adecuaciones son iguales, quiere decir que todas son de 1, y si todo esto es de 1, pues nos quedamos en Hardy-Weinberg, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nosotros podemos tener adecuación contra el recesivo, que ya vimos que este es un caso bien interesante. Tenemos que también puede haber selección contra el dominante, que ya vimos estos dos casos en las simulaciones. También tenemos este caso, que es justamente la ventaja del heterózigo, o bien, como también lo conocemos, como de selección balanceadora. Que en este caso, en este modelo de selección, lo que va a tener ventaja son los heterózigos, y entonces en este sistema vamos a estar fomentando que exista mayor cantidad de alelos, porque se van a mantener estos dos alelos, y por lo tanto va a haber mayor cantidad de diversidad genética. Pero tenemos un caso bien interesante. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una desventaja del heterózigo? Ahorita vamos a ver con las simulaciones. Es decir, ¿qué pasa cuando el que sale perdiendo es el heterózigo y lo que nosotros tenemos es que los ganadores son los homózigos en los dos estados alélicos? ¿Okay?
Esto es lo que nosotros también conocemos como selección disruptiva. Es decir, aquí lo que nosotros estamos propiciando es que haya mayor cantidad de este, mayor cantidad del otro, pero no en su combinación. ¿Ok? Y de aquí tenemos entonces lo que nosotros conocemos como los distintos tipos de selección. Tomen en cuenta que hay una gran, hay toda una nomenclatura para los distintos tipos de selección. Hay unos que son incluso modelos de selección compuestos, pero para los casos que nosotros estamos viendo la clase nos basta únicamente con esta nomenclatura, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, imagínense estos alelos, tiene una cierta dominancia, tenemos unos alelos que producen ratoncitos claros, ratoncitos oscuros. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener selección estabilizadora o selección balanceadora, en donde lo que se está castigando son justamente a las variantes homózigas o las que están acá. Entonces, lo que vamos a tener es que va a haber un aumento en la frecuencia de los heterózigos, ¿no? Entonces, aquí lo que va a pasar es que estamos eliminando las colas de la distribución. Por otra parte, nosotros podemos tener una selección en contra del heterózigo, también conocida como selección diversificadora o selección disruptiva, en donde nosotros castigamos al heterózigo. Entonces, lo que vamos a tener es un aumento en las frecuencias de las colas, de las colas de la distribución. En este caso, vamos a estar haciendo que las frecuencias de los homózigos, en este caso los de acá y los de acá, aumenten. Y tenemos los otros casos de selección, que se le llama selección direccional, pero bueno, vamos a ver que hay distintos casos, que de direccional puede ser positiva, puede ser negativa, en donde nosotros tenemos un claro beneficio a favor de una de las variantes. En este caso, el alelo que codifica para el oscurito, ¿no? Y nuevamente, aquí vimos que el comportamiento en el caso de la selección direccional, bueno, en el caso de todos, pero es muy marcado en el caso de la selección direccional, también va a importar en el grado de dominancia que nosotros tengamos en nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, estos serían a grandes rasgos los tipos o modelos de selección. Pues vamos a ver. ¿Ok? Los que entonces ya vayan leyendo su libro, van a ver que Hedrick, para poder hacer los modelos de selección, lo que va a hacer es que él va a definir lo que conocemos como coeficiente de selección, que no es más que el inverso de la adecuación relativa. En este caso, ¿se acuerdan? La adecuación relativa nos decía que también le iba a cada uno de los genotipos. En este caso, el coeficiente de selección lo que va a hacer es que pues va a ser al revés, ¿no? El coeficiente de selección lo que va a hacer es que tanto te está castigando la selección. ¿Se dan cuenta? Es un poquito confuso, pero es el mismo modelo, únicamente que lo está poniendo la nomenclatura, digamos, al revés. Y eso tiene una razón para poder hacer y desarrollar los demás modelos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos la selección en el recesivo, que ya vimos el modelo. Lo que vemos entonces es que tenemos a un recesivo, que el recesivo en este caso es el A2A2, este es el que está castigado por la selección, pero acuérdense que este recesivo se va a encontrar escondido en los heterózigos, de tal manera que el heterózigo bueno, el que tiene la mayor adecuación, es igual al heterózigo y el homózigo, perdón, tienen la misma adecuación. Entonces, lo que va a pasar es que efectivamente este alelo, que es malo, es recesivo, va a disminuir en su frecuencia en la población, pero no se va a eliminar del todo. Pero además, miren, está interesante. Además, la velocidad con la cual va a cambiar va a depender también del coeficiente de selección. Lo cual, si lo piensan un momento, tiene mucha lógica, ¿no? ¿Qué tan rápido además va a cambiar o va a disminuir la frecuencia alélica de este alelo? Pues va a depender qué tan fuerte esté siendo castigado por la selección. ¿Okay? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, la selección contra esta es la misma, la selección contra el recesivo. Si ven aquí, lo que tenemos es esto, lo que llamamos como topografías adaptativas, es decir, es justamente la W poblacional, la adecuación poblacional, la adecuación promedio poblacional, contra las frecuencias alélicas, ¿no? Y entonces, aquí también se ve bastante claro, la adecuación máxima va a estar cuando solo tengamos a los alelos que están beneficiados por la selección, y la adecuación más baja lo vamos a tener
justo cuando nosotros tengamos la mayor frecuencia de los alelos chafas o de los alelos que no están funcionando bien. ¿Ok? Este es un caso que también es interesante, que hay muchas enfermedades de alelos recesivos, esto también lo platicamos, hay muchas enfermedades de alelos recesivos en humanos, y por ejemplo, son unos datos experimentales de drosofilas, en donde nosotros tenemos recesivos letales. Este es lo que se esperaría, exactamente lo que se esperaría utilizando las fórmulas general que nosotros acabamos de ver, y es lo que ellos observaron. De hecho, algo interesante que ellos observaron es que a la cuarta generación, en una de las réplicas, se perdió el alelo letal recesivo. Entonces, lo que vieron es que pues, el problema no es que no funcione el modelo, simplemente que el heterócigo realmente el recesivo no era tan recesivo, y que el heterócigo no funcionaba tan bien como el homócigo dominante. Entonces, bueno, fue un caso más anecdótico que otra cosa, pero bueno, es un ejemplo del comportamiento de los alelos recesivos. Vimos el otro caso también en las simulaciones, que es el caso de selección contra el dominante, que también realmente, si ven, no tenía tanto chiste, porque si nosotros tenemos que tanto el dominante es castigado por la selección, tanto como el heterócigo es castigado por la selección, pues lo que va a pasar aquí es que aquí sí se va a perder entonces este alelo, y nuevamente la velocidad con la cual este alelo se pierda de la población va a depender de qué tan fuerte es esta presión selectiva que tiene, ¿no? Tal grado que una presión selectiva de 0.5, se ven que en 20 generaciones se pierde con una frecuencia alélica original de 0.9, pero una selección de 0.1, que si ven tampoco es que sea tan baja la selección, pero una selección de 0.1 en un dominante puede tomar muchas más generaciones para terminar de eliminar este alelo de la población. ¿Ok? Acción contra el dominante. Este es el caso de del Bistón betularia. ¿Se acuerdan? Es el caso canónico de selección, de los primeros casos muy bonitos que aparecían. Acuérdense, ¿no? Tenemos que originalmente teníamos los árboles que tenían líquenes, tenemos las dos variantes, la melánica y la color blanquito. ¿Qué es lo que ocurre? Que la blanquita, bueno, esta color líquen está perfectamente camuflajeada, pero cuando ocurre la revolución industrial, se muere el líquen y los árboles se pintan de negro por el hollín. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un cambio en las presiones selectivas y entonces hay una presión selectiva, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que después de que se dan cuenta que el hollín no solo le hacía mal a las Bistón betularias, sino también le hacía mal a la gente, entonces se empiezan a proponer las primeras leyes de contaminación o anticontaminación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, se empiezan a perder el hollín los árboles, empiezan a tener líquenes otra vez, y entonces se puede cuantificar de manera bastante precisa los coeficientes de selección que hay contra las dos variantes. ¿Y qué es lo que obtuvieron? Miren, está súper bonito. Se obtuvieron entonces los coeficientes de selección, y este es el esperado utilizando las fórmulas que nosotros acabamos de ver, y esto es lo que se observó a lo largo de los años. Miren cómo en este caso empieza a disminuir la frecuencia de la variante melánica, y la variante color líquen o la variante clara empieza a aumentar en su frecuencia. Miren, está bonito, ¿no? Que de hecho es bien interesante cómo un modelo tan simple, tan sencillo, que nosotros podemos hacer incluso en un pizarrón, está mostrando de manera, pues yo creo que bastante precisa lo que ocurre en la naturaleza, con todas las complicaciones que tiene hacer un experimento allá afuera, ¿no? Miren, está muy bonito. Y bueno, en su libro viene la cita aquí, si ustedes quieren echarle un ojo, está bastante padre. Muy bien. Vimos el otro caso, que es la selección contra el dominante. Este estaba también interesante, ¿no? Pero bueno, no era tan... pues realmente no era tan sorprendente, ¿no? Cuando tenemos un dominante, pues obviamente va a haber selección, y vamos a tener que la pérdida de este alelo también va a ser bastante veloz, pero por supuesto también va a depender de
qué tan fuerte sea la presión selectiva. Obviamente, si tenemos un dominante que es castigado por la selección, pero la selección no es tan fuerte, bueno, va a haber una disminución en su frecuencia, pero esta va a ser bastante lenta, ¿no? Ok, bueno. Yo tengo una duda. Dime, ¿quién eres? Vanessa. Hola, Vanessa. Hola. ¿Cómo cuantificas qué tan fuerte es esa presión para el organismo? Muy buena pregunta. Los coeficientes de selección, hay varias maneras de calcularlos, pero la manera en cómo realmente se pueden calcular, pues es ir allá afuera y contar, literalmente. Esto, por ejemplo, es muy útil cuando tú tienes sistemas experimentales en donde tú puedes ir contando y cuantificando cómo se comportan los distintos genotipos a lo largo de varias generaciones, con experimento y sometiendo a las presiones selectivas. Esa es una manera. La otra es justamente tener conteos de qué es lo que se hizo con Viston betularia, tener conteos a lo largo de varios años para ver cómo se mantiene cómo se mantienen las proporciones de estos genotipos a lo largo de las generaciones. Entonces te das cuenta que aquí sería como un poquito al revés. En vez de tener el coeficiente de selección y luego estimar las frecuencias alélicas, realmente lo que tenemos sería primero las frecuencias alélicas y a partir de ahí estimar el coeficiente de selección. Ahora, si nosotros ya contamos con un coeficiente de selección, podemos nosotros predecir lo que puede pasar a futuro, que esto es uno de los casos particulares que vamos a ver en el siguiente tema, que es lo que nosotros conocemos como el número de equivalentes letales. El número de equivalentes letales es el número promedio de muertes que causan un alelo cuando se encuentra en estado homózigo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos este alelo en estado homózigo, va a provocar en promedio en las poblaciones una cierta cantidad de muertos. ¿Esto en qué casos se puede saber? Esto es muy importante sobre todo, por ejemplo, en poblaciones de zoológicos, en donde dadas determinadas cruzas, en donde nosotros podemos estimar el parentesco, por ejemplo, de los individuos y además sus alelos o diversidad genética, nosotros podemos entonces estimar en promedio, si hay apareamientos entre parientes que resulten en estados homózigos, cuántos individuos se van muriendo. Y nosotros podemos tener entonces este estimado, y este estimado lo podemos utilizar para diseñar programas de reproducción en otras poblaciones de zoológicos o incluso en otras especies, en especies similares, ¿no? Por ejemplo, en carnívoros es relativamente alto. Eso lo vamos a ver también en el siguiente tema. Entonces, a tu pregunta, bueno, sí, calcular los coeficientes de selección puede ser bastante complicado, pero cuando lleguemos justamente a evolución molecular, vamos a ver que se puede cuantificar la selección de otras maneras, sin necesidad de tener que estar haciendo los conteos, ¿no? Eso lo vamos a ver bastante más adelante. Muy buena tu pregunta, gracias. Gracias. Muy bien, sí. Entonces estábamos platicando acerca de, por ejemplo, aquí, la adecuación. De hecho, bueno, cuando lean su artículo van a ver que luego Hedrick hace un poquito de trampa, de repente tenemos adecuaciones relativas que no necesariamente son de 1, de ahí que utilizó el truco de utilizar coeficientes de selección, pero bueno, vamos a continuar con los modelos. Entonces, miren, en esta gráfica lo que se muestra es justamente lo que ya habíamos visto en nuestras simulaciones, ¿no? Acuérdense que bien, el comportamiento de las frecuencias alélicas, el cambio en estas frecuencias alélicas va a depender entonces mucho del tipo de dominancia. ¿Se acuerdan entonces que nosotros vimos? No es lo mismo tener un recesivo o no es lo mismo tener un cierto grado de dominancia. ¿Se acuerdan que vimos en las simulaciones que dependiendo de la dominancia, nosotros teníamos la velocidad en la cual iba a haber el cambio en las frecuencias alélicas y no solo la velocidad en términos de delta Q, pero también el tiempo en el cual vamos a tener el cambio en las frecuencias alélicas. ¿Okay? Entonces, la dominancia es un componente también muy importante, lo cual ya después de todo lo que hemos platicado también es lógico, ¿no? Porque finalmente la dominancia lo que va a hacer es que el grado de dominancia, lo que finalmente te va a determinar es el funcionamiento del heterócigo.
Y acuérdense que estamos trabajando sobre un modelo que asume apareamientos aleatorios. Entonces, por supuesto, si el heterósigo, el grado de dominancia va a determinar que también funciona el heterósigo, pues entonces justamente esto va a también influir en el cambio en las frecuencias alélicas y la velocidad del cambio en estas mismas. ¿Ok? Disculpa, Jaime. Dime. Tengo una pregunta. Dime, te escucho. No ¿Quién sé eres? si Georgette, no sé si me perdí con Georgette. lo del coeficiente de selección. Dime. Entonces, bueno, como vemos ahí en tu slide, habría un coeficiente de selección para cada genotipo, ¿no? Ujú. Y cómo, si por ejemplo en las gráficas pasadas nos decía, bueno, la S es igual a 0.1 Ujú. a favor del dominante. Vaya, ¿cómo podemos saber el coeficiente de selección de los otros genotipos? ¿No dependería de eso la gráfica? Sí, claro. Mira, a ver, vamos aquí, al pizarrón. Sí, sí, no se hagan bolas, porque sí, bueno, de hecho es muy fácil confundirse. Entonces, el coeficiente de selección, ¿cómo lo calculamos? Ujú. ¿Se acuerdan que en una de las diapositivas venía que el coeficiente de selección es igual a 1 menos la adecuación relativa, ¿no? Entonces, en este caso, el coeficiente de selección es 0.6. En este caso, el coeficiente de selección es 0 y en este caso, el coeficiente de selección es 0.4. ¿Ok? Ahí está. Entonces, pues así se calcula. Realmente es el inverso de la adecuación relativa. ¿Por qué se utiliza así? ¿Por qué, digamos, no seguimos construyendo los modelos en términos... Ahí está, no. Mira, nadie me dijo, aquí metí la pata, que esta no es... esta no es la poblacional, esta es la relativa. Lo bueno es que no se ve, qué bueno que no se ve. Bueno, perdón el paréntesis. Entonces, ¿por qué nos quedamos con coeficientes de selección en lugar de quedarnos con adecuaciones relativas? Es para seguir armando los modelos específicos para cada caso de selección que vamos a ver más adelante. Más allá de eso, bueno, pues así es como se estiman los coeficientes de selección, ¿no? Solo que entonces, si ven, realmente el coeficiente de selección es un espejo de lo que ocurre con la adecuación. El coeficiente de selección te está diciendo qué tanto te estoy castigando, mientras la adecuación te está diciendo qué tanto te está yendo bien, ¿no? Ok. Entonces, miren, pues justamente en este modelo es exactamente lo que nosotros teníamos con nuestro modelo que vimos de adecuación, de ventaja del heterósigo o selección balanceadora, solo que en este caso Hedrick lo presenta en términos de coeficiente de selección. Acuérdense, nosotros teníamos entonces ok, sí, tenemos exactamente este modelo, ¿no? En donde tenemos que este es el que está beneficiado, pero Hedrick decide que entonces estos son los que van a tener, estos son los que van a tener el coeficiente de selección, ¿no? En este caso sería aquí 0.6, 0.4, aquí es 1, entonces este 1 no va a ser castigado por la selección. ¿Okay? Vean con cuidado el capítulo. También, bueno, una sugerencia. Hedrick entonces va a proponer modelos para cada uno de los, de los modelos de selección. De hecho, entonces, si ven aquí abajito, viene la fórmula que propone Hedrick para el modelo de selección balanceadora o bien de ventaja del heterósigo. Vamos a poner esto aquí. Vamos para este. Entonces vamos a suponer que este es 0.5. Lo voy a hacer así para agarrar el modelo más sencillo, el que ya hicimos. ¿Se acuerdan entonces que aquí nosotros hicimos la cuenta de donde la Q inicial era de 0.5? Y lo que vimos que en este modelo de ventaja, al Q a la siguiente generación se quedaba igual. Y nosotros empezamos a hablar de que nosotros teníamos, en el caso de que este fuera igual a lo largo de las generaciones, nosotros ya estábamos entonces hablando que nosotros teníamos una Q en equilibrio. ¿Se acuerdan que lo vimos y vimos varios ejemplos, no?
en donde tenemos que las frecuencias alélicas se van a quedar estables y ya no cambian. Ok, pero si ven, Hedrick propone una fórmula particular. De hecho, viene la derivación y uno de los ejercicios del capítulo 2 es que ustedes obtengan esta fórmula. Entonces, si ven, Hedrick lo propone de esta manera. Hedrick dice, ajá, ustedes tienen esto, pero ustedes pueden llegar más rápido si utilizamos Q en equilibrio es igual a S1, el coeficiente de selección 1, entre el coeficiente de selección 1 más el coeficiente de selección 2. Es lo que nos dice Hedrick. Entonces, nosotros para aplicar esta fórmula que nos presenta Hedrick, lo primero que tenemos que hacer es obtener los coeficientes de selección. Y acuérdense que los coeficientes de selección, entonces, es el inverso de la adecuación relativa. En este caso, bueno, 1 menos 0.5 es 0.5. Si ven, aquí se quedan iguales. ¿Cuál es el coeficiente de este? Pues no tiene coeficiente de selección. Y este sería 0.5. De tal manera que entonces si sustituimos, este sería S1 y este sería S2. Y nosotros podemos entonces sustituir en nuestra fórmula que nos presenta Hedrick de la Q en equilibrio y nos daría entonces que 0.5 sobre 0.5 más 0.5 es igual a 0.5. 0.5, por supuesto. ¿Okay? Es la Q en equilibrio. Muy bien. Entonces, ven, esto está bastante padre porque ustedes pueden obtener, tendríamos dos opciones, ¿no? Podríamos agarrar y hacer la iteración muchísimas veces en nuestra fórmula general, que no por eso deja de ser muy bonita, para llegar a un punto en el cual en la fórmula general ya no hay cambio en las frecuencias alélicas. Pero nosotros podemos obtenerlo si nosotros utilizamos esta fórmula que nos dice Hedrick, que de hecho ya en términos de cálculos matemáticos se puede estimar si nosotros obtenemos la tangente de la curva en este punto, cuando el delta Q es igual con 0, que es lo que nosotros conocemos como la derivada. ¿Ok? Eso viene bien explicadito en el libro y está bastante bonito. De hecho, yo creo que debería de ser un ejemplo para la clase de matemáticas en la facultad. Es un ejemplo bastante padre de cómo se aplica una derivada. Y sí, de hecho, creo que uno de los ejercicios es que ustedes lo hagan. Y si no, y si les gustan las matemáticas, háganlo, sale bonito. Bueno, a mí me salía medio raro, pero sí sale, ¿eh? Muy bien, estas son las topografías adaptativas, lo que ya habíamos platicado entonces, que entonces vamos a tener que va a haber un pico en la adecuación, y esta es una de las preguntas que también me hicieron, que es una pregunta interesante. Este es el pico de la adecuación poblacional. Entonces, ¿se acuerdan aquí que el pico va a estar determinado por los valores de adecuación relativa y que también le vaya al heterózigo? Y si ven, por ejemplo, en este caso, en donde tenemos un coeficiente de selección de 0.5 y de 0.25, es decir, una adecuación relativa de 0.75 y una adecuación relativa de 0.5, entonces si ven la ventaja del heterózigo que vendría siendo de una adecuación relativa de 1, y miren cuál es la adecuación promedio poblacional, es como de 0.8, o sea, no es de 1, porque, o sea, consideren que para un modelo balanceado se está castigando a los dos homózigos, ¿ok? Y bueno, lo que vimos, ¿no? Que entonces este valor promedio, entonces va a estar dado por los coeficientes de selección, ¿no? Dado la ecuación que nos presenta Hedrick, que es muy sencillo, ¿no? Es 1 entre la sumatoria de los otros, ¿no? Ok. Muy bien, ¿hay ejemplos de ventaja del heterózigo? Sí hay, por supuesto. Más adelante en evolución molecular vamos a ver que hay otro tipo de métodos nuevamente para detectar los distintos tipos de selección, pero tenemos aquí pues, el caso clásico, ¿no? Que tenemos de la malaria y la anemia falciforme. ¿Se acuerdan?
Esto ya también se los platicó el doctor Eguiarte, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros tenemos dos genotipos para la anemia? El genotipo sano y el genotipo que tiene la enfermedad en donde los glóbulos tienen esta forma de luna. Entonces, el homózigo para la enfermedad tiene problemas de anemia, justamente, problemas de transporte del oxígeno, pero el heterózigo pues tiene de los dos, ¿no? Funciona más o menos intermedio, digamos. Tiene glóbulos que están bien, glóbulos en forma de luna, y esto, bueno, podría ser una desventaja. Sin embargo, cuando se expone a la enfermedad que es la malaria, se observa que entonces los que son heterózigos tienen una cierta ventaja contra esta enfermedad, ¿no? Entonces, de hecho, aquí tienen, para también quien preguntaba cómo se pueden estimar los coeficientes de selección, pues justamente tiene que ser con datos reales, datos de conteo, y algo que está simpático es que el coeficiente de selección o la Q en equilibrio, dado esos coeficientes de selección, son muy similares a lo que predice el modelo, ¿no? En este caso, la Q en equilibrio es de 0.19 y la Q en equilibrio esperada dada la fórmula que acabamos de ver, es de 0.23, ¿no? Entonces, bueno, tomen en cuenta también que esta es una población que, por supuesto, no va a obedecer los demás supuestos de Hardy-Weinberg, pero bueno, si consideramos eso, se dan cuenta que estos modelos tienen una capacidad predictiva bastante interesante, ¿no? Y bastante padre. Pero bueno, la verdad sea dicha, salieron muchos artículos en donde se veía cuál era la respuesta adaptativa de los humanos en contra de la malaria, y vieron que no solo es en caso de anemia falciforme, sino hay un montón de genes y un montón de respuestas contra la malaria, ¿no? Entonces aquí está el artículo, si alguien algún día quiere echarle un ojito. Y todo esto tiene que ver, por supuesto, con su relación con los glóbulos, ¿ok? Los eritrocitos. Entonces, miren, hay un montón de genes. Y bueno, esto también nos remite entonces que cuando nosotros tenemos una presión selectiva, puede ser también que tengamos la misma respuesta adaptativa, pero también puede ser que tengamos distintas fuentes para esta respuesta, es decir, que pueden estar distintos genes metidos para tener respuesta a una presión selectiva fuerte. ¿Okay? Ahí está. El último modelo que propone Hedy, que es el de desventaja del heterózigo, o underdominance, que sería que como bajo dominancia, sobredominancia, es que sobredominancia no me gusta el término, bueno, dice sobredominancia también, y también selección disruptiva, ¿ok? Entonces aquí tenemos, ¿se acuerdan? Que también lo vimos hace rato, vimos qué pasaría cuando la desventaja la tiene aquí el heterózigo. Nada más que aquí Hedrick, muy mañosamente, en vez de utilizar los coeficientes de selección de manera negativa, es decir, como un coeficiente que te castigue, lo que hace es ponerlos de manera positiva, como si fuera el coeficiente. En este caso está funcionando al revés. Esto lo que produce es que los valores de coeficiente de selección sean mayores a 1. Entonces, esto nuevamente es para poder desarrollar los distintos modelos. No se espanten demasiado, pero lo que sí es importante es que no se vayan a hacer bolas, ¿ok? Cuando hagan los ejercicios y escojan entonces su modelo de su fórmula para el determinado modelo de selección, tengan cuidado en cuál seleccionen y vean que lo seleccionaron bien. Y que sean bien las cuentas, porque esto puede ser bastante confuso. Lo que vemos aquí es bastante interesante, que esto se le llama que hay un equilibrio, pero es un equilibrio inestable. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que las frecuencias alélicas están un poquito por arriba o un poquito por abajo, lo que vamos a tener es que va a haber la dominancia de alguno de los dos alelos en periodos relativamente cortos de tiempo. Son comportamientos también bastante interesantes. Miren, vamos a hacer las simulaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un alelo en frecuencia 0.5, vamos a tener aquí uno de 1.2, 1.2, y este va a ser de 1. De 1. Entonces, miren, vamos a correrlo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí tenemos un equilibrio, ¿ok?
Ahora, fíjense, ¿qué pasa si cambiamos un poquitito las frecuencias alélicas? 0.55. ¿Qué pasa si nosotros tenemos ahora así las frecuencias alélicas? Vamos a cambiarlas para acá y vamos a ahora cambiarlas para el otro lado, con 65. Listo. Entonces, esto es lo que nos muestra el modelo. Y ven, es algo bien interesante y bien bonito. Que en el modelo también de desventaja del heterózigo, nosotros podemos tener efectivamente un equilibrio. Pero se dan cuenta que aquí las frecuencias alélicas, o más bien la selección, no necesariamente nos llevan a este equilibrio. Y aún con un pequeño cambio, por pequeño que sea, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que uno de los dos alelos va a aumentar en su frecuencia. Y esta diferencia tiene que ser tan pequeñita como 0.5001, por ejemplo. Voy a aumentar el número de generaciones para que sea más claro. Vamos a poner nuestro modelo en equilibrio. Aquí. Aquí está el modelo en equilibrio. Y, por ejemplo, si tuviéramos en vez de una frecuencia de 0.5, 0.501, ¿ok? Y por el otro lado, si fuera de 0.499, vamos a entonces tener que no hay un equilibrio. Por eso se le llama equilibrio inestable, ¿no? Estos modelos también, el comportamiento de las frecuencias alélicas es bastante interesante. Y si ven, miren, aquí está simpático porque es un modelo bastante peculiar. Si ven, el equilibrio, a diferencia del modelo de ventaja del heterózigo, el equilibrio está dado justo aquí, en el punto subóptimo de adecuación poblacional. Está interesante, ¿no? O sea, cómo este modelo pues no nos lleva a un pico adaptativo, ¿no? En términos de topografías adaptativas. Al contrario, nos lleva a lo que conoceríamos como un valle, ¿no? Es decir, al punto bajo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos una pequeña desviación en las frecuencias alélicas, lo que va a hacer el modelo es que nos va a llevar a alguno de los otros dos picos adaptativos. ¿Okay? Muy bien. Jaime, en Dime. esa desigualdad no sería entonces la adecuación relativa de 1,1 mayor a la del heterózigo y la del homózigo recesivo mayor a la del heterózigo también. A ver, otra vez. Aquí. Perdón, Ajá. en la presentación, perdón. Ajá. ¿Tienes? En la presentación que tengo. Ajá. Ajá, Aquí. en esa diapositiva, sí. Sí. ¿No Dime. sería los homózigos mayores al heterózigo? Sí. Pero acuérdate que aquí justamente Hedrick lo hizo de una manera muy mañosa, porque esto lo está sumando, este coeficiente de selección es positivo. De hecho, si ves, yo muy mañosamente, en este tono de Hedrick, aquí está. Si ves, yo mira, los valores de adecuación que puse son de 1.2. Porque lo que está haciendo en este modelo la selección, el coeficiente de selección, no es un coeficiente de selección castigador, es un coeficiente de selección que beneficia. Y sí, acabas de comprobar que sí es muy fácil hacerte confundirte. Pero sí, digamos que aquí fue exactamente lo que hice. Te das cuenta que este modelo sería exactamente lo mismo si yo hago esto con 0.8. Es exactamente el mismo modelo. Solo que para este caso, para poder hacer la matemática, que lo vamos a ver después, Hedrick justo lo pone en términos de coeficiente de selección, y estos coeficientes de selección pueden ser positivos o negativos, es decir, pueden beneficiar o pueden castigar. Y entonces, en este caso, si ves, mira, vamos a correr los modelos, es exactamente el mismo modelo. Es un modelo de desventaja del heterózigo, pero en este caso lo que hace Hedrick es decir, ok, vamos a ponerlos así.
De ahí que entonces estos modelos van a tener valores de adecuación mayores a 1. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Vamos a seguir. Ok. Entonces, miren, estos son las fluctuaciones ya a nivel experimental de este tipo de modelos, de cómo cambian las frecuencias alélicas en el caso de que tengamos un modelo en donde el heterózigo funciona chafa. Y este está bonito porque si ven, son distintas, son réplicas del mismo modelo, y lo que ocurre es que en este caso, como, bueno, es un modelo experimental, por supuesto, entonces no se cumple el supuesto de poblaciones infinitas, entonces lo que pasa es que no tenemos realmente un equilibrio. Lo que va a ocurrir es que va a ser lo que nosotros estamos viendo en nuestro modelo, ¿no? Vamos a ir hacia arriba o vamos a ir hacia el otro lado, y es justamente lo que ellos obtienen, ¿no? Nunca se llega realmente al equilibrio si no tenemos que va a haber, en este caso, la fijación de uno u otro alelo, pero nuevamente tomen en cuenta que en estos experimentos no tenemos un tamaño infinito. Y en este caso, iniciando con frecuencias alélicas de 0.5, y cuando nosotros cambiamos las frecuencias alélicas, si ven, el patrón es realmente el mismo, únicamente que tenemos aquí lo que vendría siendo el equilibrio inestable, que realmente nunca se alcanza de manera experimental. Ok, muy bien. Y lo que ya habíamos platicado hace ratito, ¿no? Que este modelo aparte es interesante porque el equilibrio, en el caso de que se llegue, realmente vamos a estar en un valle adaptativo, no vamos a estar en el óptimo de adecuación, y los óptimos de adecuación entonces van a ser cualquiera de los dos extremos, ¿no? Es interesante este modelo, ¿no? Porque pueden ver que incluso teniendo coeficientes de selección o adecuaciones iguales en las maneras homózigas de los dos alelos, perdón, las combinaciones homózigas de los dos alelos, los picos adaptativos o los picos de mayor adecuación promedio van a estar en los extremos, ¿no? Cuando hay justamente mayor frecuencia de alguno de los dos alelos. Okay. Muy bien. Luego lo que presenta Hedrick son los modelos para dominancia general, que también es algo que ya habíamos platicado, ¿no? Platicamos entonces, miren, aquí además está en términos de coeficientes de selección, ya no lo utiliza en términos de adecuaciones, ¿ok? Entonces, si ven, aquí lo que nosotros estamos incluyendo es la dominancia, que es H, que esto es justamente lo que vimos, ¿no? ¿Qué tan... esto nos va a determinar cómo se está comportando el heterózigo con respecto a los dos homózigos. Y vimos justamente que dependiendo del grado de dominancia de uno o del otro genotipo, va a ser también el resultado que nosotros vamos a obtener en el cambio de nuestras frecuencias alélicas. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan? Vamos a regresar aquí. Nada más aquí vamos a regresar a otro modelo, punto 8. Punto 7, y va a ser 1, ¿ok? Clear, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que esto ya lo habíamos platicado, ¿no? En donde, ay, no, 8, pues está todo raro. Punto 7, listo. Ok, ahora sí, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Esto ya lo habíamos platicado, que vamos a ponerle una adecuación más chiquita para que se note un montón, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un grado de dominancia de este homózigo chafa. Pero si nosotros cambiamos el grado de dominancia, por ejemplo, que ahora hay una dominancia incompleta, pero por parte de este alelo, entonces tenemos una adecuación, por ejemplo, de 0.9, pues lo que vamos a tener es que va a haber el cambio en las frecuencias alélicas va a estar entonces influenciado por el grado de la dominancia, ¿no? Por ejemplo, tenemos 0.5. Okay. Se parece mucho al otro, 0.6. Vamos a hacer esto chiquito para que se vea más claro. ¿Ok? Entonces tenemos aquí mismo, vamos a cambiar los grados de dominancia. Bueno, eso fue dominancia por parte de... Ok, listo. Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces, esto lo que acabamos de ver en el gráfico es realmente lo que nos está diciendo esta fórmula, ¿no? Que nosotros podemos entonces integrar el grado de dominancia y eso entonces va a estar influenciando el cambio en las frecuencias alélicas.
Hay otro tipo de extensiones en este modelo. Sobre todo lo que nos dicen es que cuando las frecuencias alélicas son muy pequeñas, el cambio en las frecuencias alélicas va a estar dado, esta ecuación que vimos aquí se puede reducir a esta expresión muy sencilla, ¿no? En el caso de que tengamos frecuencias alélicas muy pequeñas, que será 1 por 10 a la menos 4 tal vez, se pueden cumplir esta ecuación, en donde tenemos entonces un comportamiento ya más parecido a un comportamiento lineal, pero esto solo funciona cuando nosotros tenemos frecuencias alélicas muy pequeñas. Estos modelos van referidos, por ejemplo, cuando aparece alguna mutación ventajosa, que generalmente cuando aparece una mutación ventajosa está en baja frecuencia en una población. Entonces, el cambio en las frecuencias alélicas, pues va a estar dado entonces también tanto como la frecuencia es muy baja, va a estar dado tanto por el valor de su coeficiente de selección, tanto por su dominancia. ¿Okay? Y bueno, aquí está. Este es el mismo programa, solo que aquí lo hicimos aquí, así, miren. Entonces, nuevamente, el destino entonces de una mutación, digamos, ventajosa que puede haber en una población, va a estar entonces influenciado en mucho por su dominancia, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, un alelo, supongamos que apareció un alelo nuevo que está en una frecuencia de 0.001 y este alelo tiene bastante ventaja, o sea, tiene un coeficiente de selección de 1, o sea, tiene ventaja sobre los otros dos, punto 1, perdón, y entonces, si tiene mucha dominancia, pues lo que va a pasar es que este alelo va a aumentar en su frecuencia. Si tiene punto 2 de dominancia, va a aumentar, pero va a tardar muchas generaciones, más de 100 generaciones. Y miren, el comportamiento es así, va a ser de repente muy veloz. Si tiene una dominancia muy bajita, va a tener una frecuencia muy baja y luego va a aumentar, pero va a tardar muchas más generaciones. Y si tiene una dominancia casi es pues casi recesivo, pues, va a aumentar en su frecuencia alélica, pero va a tardar muchísimo tiempo en que pueda aumentar en su frecuencia alélica en la población, ¿no? Entonces, nuevamente, en este caso, tenemos que considerar entonces siempre la dominancia cuando estemos viendo nuestros modelos, ¿no? Si ven los modelos iniciales que nosotros vimos, no consideran realmente dominancia, o bien la dominancia ya viene implícita en el valor de adecuación o en el coeficiente de selección de los heterócigos, tal como lo hicimos en las simulaciones. Muy bien, entonces esto nos lleva a otro tipo de temas. ¿Qué tal? Una de ellas es, parece que esto no viene en el Hedrick, esto es tema de otro curso, pero está simpático y vale la pena platicarlo. Que por ejemplo lo que nos dicen es que bueno, nosotros podemos tener algunas variantes que pueden ser selectivamente ventajosas, ¿no? Pero generalmente estas variantes que son selectivamente ventajosas, la ventaja selectiva es muy chiquita, ¿no? Que lo vamos a ver entonces los cambios en mucho tiempo y estos cambios van a ser bastante raros, ¿no? Bastante lentos. Y entonces, bueno, nosotros podemos entonces incluir estas variantes de estos modelos. Entonces, si ven nuevamente aquí, podemos incluirlos a nuestro modelo de Hardy-Weinberg, solo que el cambio es que en vez de tener las adecuaciones, vamos a tener un valor de selección y un coeficiente de selección, pero son coeficientes de selección positivo, ¿no? Entonces, nosotros podemos simplificar esto y lo que nos sale es que el cambio en las frecuencias alélicas va a estar dado entonces por los valores de adecuación. Ahorita no se preocupen realmente por esto, nada más se los quería mostrar porque nosotros utilizando estos cálculos matemáticos, esto me lo voy a brincar, esto es de otro curso y realmente no lo vamos a ver, pero llegamos a una conclusión también bastante bonita, que es una conclusión que vimos al principio del curso, que es justamente el teorema fundamental de la selección natural de Fisher. Recuerden, lo que nos dice Fisher es que la tasa de aumento en la adecuación va a estar determinada por la varianza en esta misma adecuación. Es decir, que a mayor varianza haya en la adecuación en una población, la tasa de evolución va a ser más rápida. Es algo bastante interesante, es decir, que si tenemos variantes que tengan distintos desempeños en la población, va a producir que el cambio en las frecuencias alélicas sea mucho más rápido.
Y, miren, está bonito. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Qué hora es? Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Bueno, miren, quedan ahorita 10 minutos de clase y vamos a hacer un ejercicio, chicos. Espero que estén todos o estén la mayoría, porque lo tienen que hacer ahorita. No sé ustedes, pero es bastante común algo como esto. De hecho, todo esto que yo saqué son citas reales, ¿eh? Y citas textuales, porque no es que yo las haya escrito. Son cosas que he escuchado, por ejemplo, en noticiarios, pero también son cosas que he leído en artículos, ¿no? En artículos supuestamente incluso hasta como de difusión. Pero a ver si les suena familiar. Esto son noticias acerca de cuando hay resistencia a antibióticos, ¿no? Por parte de alguna enfermedad o alguna bacteria, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué encontré? Apareció una cepa resistente. Ajá, apareció, ¿no? Órales. Luego, miren, otra frase. Después de un tiempo, los antibióticos no las pueden combatir más a las bacterias, ¿no? Supuestamente. La resistencia antibiótica ocurre cuando las bacterias llegan a ser resistentes, ¿no? Aparte de aquí, bueno, pero así, tal cual estaba, ¿no? Entonces, cuando las bacterias llegan a ser resistentes. Los gérmenes se vuelven fuertes, ¿no? Sea lo que sea que quiera decir. Se expande la resistencia al antibiótico. La resistencia que ejercen las bacterias, ¿no? Eso suena como si las bacterias trajeran ahí un bat y agarraran a golpes a los antibióticos, no sé, ¿no? El antibiótico ya no es efectivo, más o menos, ¿no? Las bacterias se están volviendo resistentes, ¿no? Todo esto son citas reales de lo que ocurre allá afuera. Y a mí algo que me llamó la atención es que, por ejemplo, este término de terminología, este tipo de terminología que se utiliza, pues si ven esto, o sea, decir que apareció una cepa resistente, pues suena a que el remedio sería poner una veladora, ¿no? Pues sí, o sea, apareció. Las bacterias se están volviendo, o sea, lo que sea que quiera decir, ¿no? Llegan a ser, ejercen, ¿no? Se da cuenta que este tipo de términos también se prestan a que, pues finalmente que sea una desinformación, porque nosotros ya vimos los mecanismos por los cuales puede haber un aumento en la frecuencia de algún alelo. O sea, imagínense que una bacteria tiene una mutación que resulta en la resistencia a algún antibiótico y qué es lo que va a pasar, pues que esta bacteria va a aumentar en su frecuencia en la población. ¿Y de qué va a depender entonces este aumento? Va a depender de la frecuencia inicial que tiene esta bacteria, bueno, este alelo en las bacterias o esta variante genética en las bacterias, va a depender de su frecuencia inicial, va a depender también de la adecuación que tenga este genotipo o este alelo o esta variante y el tamaño también de la población. Entonces, se dan cuenta que uno de los asuntos aquí es que estamos hablando realmente de un proceso de evolución, no estamos hablando de un proceso de, pues, no sé, es que de verdad con todo esto que yo leí, pues suena como esotérico, ¿no? O sea, como si hubiera ahí una fuerza extraña, todopoderosa, que es lo que está causando que haya resistencia a antibióticos. Entonces, chicos, ahorita lo que yo quiero que hagan es que en un correo o ahorita en un papel primero, escriban, imagínense que llega su tía, su abuelita o su ser amado, esperemos que su ser amado no, pero bueno, su ser amado, y les dice, mijito, bueno, en el caso de que fuera su abuelita, mijito, apareció una cepa resistente. ¿Cómo ves? Tú que eres biólogo, apareció una cepa resistente. ¿Qué le dirían ustedes a su abuelita, no? Que llegara o la tía. Es que las bacterias se están volviendo resistentes, mi hijo, qué grave. A ver, ¿ustedes cómo le explicarían? Entonces, yo lo que quiero que ustedes hagan en términos ya ahorita de un contexto que ya vimos que todo esto no es más que selección natural, en 3 renglones, ¿cómo le explicarían a su abuelita o a su abuelito o a quien ustedes quieran, cómo le explicarían este fenómeno de resistencia a antibióticos? ¿Ok? Que no suene así esotérico como esto de apareció. ¿Qué es esto de apareció? ¿No? Ok, entonces tienen ahorita 5 minutos
Y lo que vamos a hacer es que por favor nos lo manden por correo, aunque bueno, esta Erika le va a tocar administrar esos correos. Pero entonces lo que quiero es que me manden entonces ese correo con esta reflexión, ¿no? De cómo podemos explicar, cómo podemos dejar de que este proceso, que es claramente un proceso de evolución, deje de sonar esotérico, porque no es cuestión de que aparezca, hay un mecanismo detrás. ¿Cómo se lo explicarían ustedes? Tienen 5 minutos para mandarme ese correo. Y, por supuesto, escríbanlo en un papelito, escríbanlo en su correo, mándenlo y pónganle de subject explicación de selección o algo así. Pongan un subject claro para que sea más fácil para nosotros identificar esos correos. Ok, ¿qué le ponemos de asunto? Eso, ¿no? Sí. Lamarquismo y generación espontánea para biólogos. Muy bien, sí, algo así. Mandamos un correo con un documento, como ustedes quieran. Si quieren, escríbanlo nada más en el correo o si quieren, manden el documento, como ustedes sea más fácil. Hoy está muy buena esa, Lamarquismo y generación espontánea. Sí, pues suena eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hagan eso. Y si tienen alguna pregunta, aprovechemos estos minutitos para responderlas. Aquí voy a estar. Gracias, chicos. Esperemos. ¿Alguien tiene algo que decir, algo que contarnos? ¿Alguna duda? Ok. Sí, antes, bueno, duda, chicos. Vamos a dar antes de darles algunos mensajes. ¿No hay dudas? Ay, mira, soy bárbaro. ¿Cómo ves, Erika? Soy un excelente profesor en línea. No, cuesta mucho trabajo dar las clases así. Esperemos que estamos haciendo un esfuerzo para que ustedes aprendan la mayor cantidad posible, pero es bastante difícil, como ya vieron, ya hay una nueva práctica, entonces la tienen que entregar en una semana y el jueves vamos a platicarla. Esta práctica es un poquito más descriptiva, pero sí vienen algunas preguntas, que más que preguntas son como cosas que tienen que investigar, entonces échenle un ojo. Y esta práctica la vamos a discutir entonces el jueves y ustedes la tienen que entregar en una semana, ¿no? Que es como quedamos, ¿no? Les doy una práctica, a la siguiente clase discutimos un poquito y luego ya la entregan hasta la siguiente clase. Entonces ya Erika ya les mandó la liga para el paquete, es un paquete de secuencias y ya está el video también y creo que ya son esos todos los mensajes. Entonces, pues listo, esperamos sus correos y si no tienen algo más que decir, vamos a esperar 2 minutos más por si alguien tiene alguna pregunta, chicos. Y los que ya mandaron su correo y no tienen nada que decir, si quieren ya pueden retirarse. Muchas gracias. Nos vemos el jueves a la misma hora. ¿Ok? Y listo. Entonces, como asunto, ¿qué le ponemos? No sé, pongan, ¿qué será? Que sea un asunto que les gusta, que sea, póngale selección, ahí está, selección. Nos dijiste que pusiéramos explicación de selección. Explicación de selección, gracias. Bueno, selección, explicación de selección, que tenga la palabra selección, por favor. Gracias por recordarme. Lo bueno es que esto está grabado, creo, ¿no? Muy bien. Ok. ¿Y cómo estás, Erika? Todo bien, ¿tú cómo vas? Bien, también. Ahorita la señora esta, la editora del paper, súper cuidadosa, qué bárbara, me mandó el fin